Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a un episodio más, pero el episodio le va a cambiar de nombre. Hasta ahora yo he venido sacando esta serie de programas llamado Reflexiones en Movimiento y como hoy voy a tratar un tema muy familiar, un poco diferente a lo que está pasando ahorita, me puse esta franela que me identifica claramente como un fabuelo, porque yo ahorita soy realmente un fabuelo y un fabuelo es un abuelo fabuloso. Y como yo me siento como un abuelo fabuloso, no por ser yo fabuloso, sino por tener un nieto fabuloso, ¿no? Creo que todos los abuelos se sienten igual cuando tienen sus nietos y los disfrutan mucho. Y hoy voy a reflexionar sobre la importancia del núcleo familiar en la prevención de las enfermedades y en la creación de ciudadanos sanos, estables, emocionalmente balanceados, resilientes, etcétera, ¿no? Asumiendo que la familia es una familia sana, ¿no? O sea, eso se sobreentiende. Fíjense, durante millones de años, la historia de la familia era una historia local. Y todavía en gran parte del mundo, las familias pasan toda la vida juntas en la misma localidad. Fue solo con el advenimiento del ferrocarril y de los viajes en barco y más ahora recientemente los barcos en avión o el automóvil, que empezamos a encontrar el fenómeno de familias descentralizadas. Es decir, a diferencia de generaciones anteriores, donde en un momento dado podían coexistir tres generaciones, los abuelos, los padres y los hijos, muchas familias ahora sí tienen tres generaciones, abuelos y padres e hijos, pero las tres están separados. Se ven, algunos tienen mucha suerte de vivir cerca, pero cada vez se está viendo más el fenómeno por razones laborales, por razones de seguridad, por múltiples razones, por el deseo de la gente de explorar nuevos estilos de vida, se está dando mucho el fenómeno de las familias separadas. Es decir, los padres ven con la mayor tranquilidad que a los 18 años los hijos se vayan a la educación universitaria o empiecen a trabajar y dejan el hogar a esa edad. Saliendo de la adolescencia dejan el hogar. Y luego se casan, forman sus propios núcleos familiares y bueno, se ven ocasionalmente con los padres. Y a su vez los padres están también separados de los abuelos que están viviendo pues lejos, en, en el mejor de los casos, juntos, abuelo y abuela, separados por supuesto también de los abuelos del otro lado de la pareja, o sea, los abuelos maternos y los abuelos paternos, de tal manera de que la familia, con el desarrollo de las comunicaciones, se ha descentralizado. Y las reflexiones hoy son cuál es el precio que estamos pagando por esa crianza, muchas veces sin padres, muchas veces sin hijos, cerca, en la misma casa, y casi siempre sin abuelos. Y ahora con la cantidad enorme de divorcios y de parejas separadas, entonces tenemos padres criados por, hijos criados por un solo padre. En los países donde eso se ha establecido, ese proceso mediante los cuales los tres grupos familiares, los hijos, los padres y los abuelos, se han ido separando espacialmente, solamente unidos por una o dos visitas al año, o unos cuantos llamadas de teléfono ahora por vía de telecomunicaciones, televideo, y ciertamente pues sin la presencia del núcleo familiar participando activamente en
en el desarrollo del niño que acaba de nacer, ¿no? Entonces yo lo veo, por ejemplo, en el caso de mi nieto, y eso que me considero afortunado, pues mi nieto vive a unas 20 millas de aquí con su mamá y su papá. Los abuelos de él, por el lado paterno, viven como a 3 horas de aquí, y sus abuelos maternos estamos, como les dije, a unas 25, 30 minutos en automóviles de su casa. O sea que de una u otra manera hay la posibilidad de verlo con frecuencia, pero no vivimos en la misma casa. Entonces yo comparo la suerte de mi nieto con la suerte que tuve yo. Yo vivía en una casa donde vivía mi mamá, donde vivía mis tíos y mi abuela. O sea que yo crecí con lo que sería el equivalente a la generación de mis padres y de mis abuelos. ¿Qué ofreció eso para mí y para muchas personas que tuvimos la oportunidad de vivir con nuestros abuelos? Una variedad de relaciones y de elementos que fueron moldeando desde la pequeña infancia la sensación de seguridad en el niño. Porque el niño nunca estaba solo, siempre tenía alguien que lo cargara, y siempre tenía alguien que lo cargara de la familia. No una nana o una persona que lo atendía en un preescolar, sino alguien de la familia que comunicaba pues su cultura, su idioma y sus afectos, ¿no? Esa preocupación que es extra, que solo tiene la madre, la tía, el tío, el abuelo, la abuela, etc., ¿no? Y se me ha metido en la cabeza que quizás uno de los grandes problemas que tiene la juventud hoy, que se muestra insegura, vulnerable, deprimida, hay una enorme presencia de depresión juvenil. Los adultos pues se les dificulta formar relaciones de pareja viables, y ciertamente ya se ha hablado bastante, no sé qué tanto sea el proceso, pero es tan frecuente escuchar que la juventud de hoy es muy frágil, no es tan firme como era la juventud de antaño. Y está por otro lado el aspecto del desarrollo escolar en grupo, ¿verdad? Que también conforma parte de lo que se llamaría el concepto de familia amplia, ¿no? En una primera etapa, en los primeros 4, 5, 6 años, es la familia dentro del hogar. Los que estén allí diariamente, hablando, conversando, vigilando, corrigiendo, transmitiendo todo, desde su lenguaje corporal hasta las opiniones. La música que se escucha en la casa es la música que escuchan los padres, hasta que los muchachitos o los muchachos adolescentes empiezan a formar su propia cultura musical y su propia cultura artística. Pero ciertamente esa sensación de protección que uno siente, y en el caso, por ejemplo, de la familia latina, mucho más amplia todavía, ¿no? Una familia donde participa también inexorablemente pues los amigos del papá, los amigos de la mamá, los compañeros de trabajo, las reuniones familiares, donde todo el mundo pues trata de que el niño no solamente crezca viendo 4 rostros, ¿no?, sino que el niño tenga amiguitos, juegue con otros niños pequeños, etc. Es un privilegio que hoy por hoy solamente tiene probablemente la clase media, la clase media alta. Las clases bajas tienen mucha interacción social y tienen otras formas de ofrecer esa protección familiar. Usualmente lo ofrece el barrio. El barrio ofrece la protección de los niños cuando es un barrio sano, ¿no? Si es un barrio lleno de malandros y de drogadictos, pues, y de narcotraficantes y de personas peligrosas, pues al contrario, la peligrosidad sobre la niñez, la vulnerabilidad sobre todo de las niñas es enorme, ¿no?, en esos ámbitos. Pero ese no es el tema de lo que quiero hablar hoy, sino de el doble daño que ha hecho esta separación de los hogares, no solamente en la formación y a la sensación de protección y afecto que los niños tienen, que les da seguridad. Cuando alguien se siente protegido,
ah, creces más sanamente que cuando alguien se siente abandonado o desolado o ansioso porque nadie está atendiendo a sus necesidades, ¿no? Eso crea una ansiedad que me imagino que si se hace muy prevalente en los primeros años de vida, pues tiene repercusiones a futuro en el balance neuroendocrino, en la manera en que ese niño responde a los estímulos. Esos niños que han pasado por situaciones terribles, en guerras, etcétera, que han tenido que vivir en un constante estrés, eso crea comportamientos sociales, no en todo el mundo, estoy hablando de cosas que afectan a la mayoría. Por supuesto que siempre habrá personas que se superan, que sobrepasan eso, ¿no? Pero la gran mayoría padecen de un estrés postraumático derivado de todas esas carencias de la niñez, ¿no? Y por el otro lado, la importancia que tiene para la tercera edad la continuidad del contacto con los niños. Eso es muy importante también, ¿no? Digamos que si algo ahora puedo dar fe, es que cuando uno llega a la tercera edad, uno tiene más tiempo, uno tiene más madurez, uno tiene una mayor apreciación por la vida y por su desarrollo. Ya uno no está bajo las presiones del trabajo cotidiano. Ya uno no tiene que estar ansioso porque las metas de venta o por esto o por aquello, sino que ya uno si ha organizado bien su vida o si ha tenido mucha suerte, porque hay gente que no es que ha organizado la vida, sino que ha tenido mucha suerte y ha podido entonces llegar a los 60, 70, 80 años en condiciones de tener sus necesidades cubiertas y poder dedicarse a algo, a un hobby, a pasear, a leer, a lo que sea. Pero hay una necesidad natural en la especie humana de la vinculación con otros seres humanos. Y a juzgar por todo lo que se dice, en particular ahora que tenemos data de la inteligencia artificial, de que mucha gente se está acompañando con la inteligencia artificial, que mucha gente de edad está utilizando la inteligencia artificial para conversar, para contarle sus penas, para hacer una suerte de psicoterapia con una persona o con una entidad que parece ser una persona y que parece dar las respuestas apropiadas a todo lo que se le explica y se le conversa. Para eso ha sido diseñada, para complacer y servir, ¿no? Y mucha gente, fuera de las preguntas cotidianas que puede hacer para hacer algo útil en su vida, pues también se han dado cuenta de que a veces uno puede acercarse a la inteligencia artificial y decirle, mira, me siento triste por esto y por esto y por esto, y le echas un cuento como se lo echarías a un amigo, a un hijo, a un cónyuge o a tus padres, ¿no? O sea que eso dramáticamente está apareciendo ahora. Antes no se podía porque lo más que uno podía hacer era llenar un diario y placar en unas páginas lo que sentía, lo que pensaba, las angustias, las incógnitas, la falta de propósito, la sensación de vacío, de que las cosas no, de que la vida no vale la pena. Todo ese tipo de cosas que tarde o temprano en algún momento en la vida uno le pasan por la cabeza, ¿no? En el pasado uno las pensaba y se las tragaba. Otros las pensaban y se lo contaban a alguien. Y otros lo pensaban y lo escribían. Y de alguna u otra manera, cada uno de esos tres métodos representaba un recurso para mantener la salud mental. Y recuerden, la salud mental es un requisito para la salud física. No se puede ser una persona saludable, no importa cuán bueno esté su hígado, sus funciones metabólicas, sus funciones químicas, su hematología, su electro y todas sus funciones vitales. No importa que esté muy sano fisiológicamente hablando, si usted es una persona angustiada, estresada, preocupada, frágil, sensible a casi todo, por cualquier cosa llora, por cualquier cosa se deprime, se complica la toma de decisiones, cualquier cosa que usted necesita enfrentar en la vida, tiene un pesimismo natural que complica todo porque lo paraliza. Todas esas cosas son signos de una pobre salud mental, ¿no?
Fíjense que en ningún momento estamos hablando ya de enfermedad mental. O sea, que estamos hablando de cambios que le han pasado a todo el mundo, pero que la gente lo supera con lo que se llama la resiliencia, ¿no? Esa capacidad que tenemos de racionalizar nuestros problemas y de buscarles una solución. Así la solución sea no hacer nada, o sea la solución no pensar en eso, o hacerse el loco, ¿no? Todas esas son soluciones. Yo recuerdo mucho, no voy a mencionar a la persona porque la amo mucho, que yo le decía, ¿cómo haces tú para manejar esta situación? Ah, simplemente no pienso en eso. Y yo, coño, qué salida tan genial, ¿no? No pienso en eso, pero ¿a ti no te parece un poco irresponsable no pensar en eso? No sé, es la manera en que yo lidio con los problemas, yo me hago el cargo que no existe. Yo decía, wow, fíjate que cada quien tiene su sistema métrico, ¿no? Yo trato de resolverlo lo más que puedo, o de aceptarlo como viene. Esta persona ni siquiera se molestaba en eso, ¿no? Ella pensaba que o se resolvían solos, o desaparecían solos, o no importara las consecuencias que tuviera, de todo modo iban a pasar independientemente de lo que ella hiciera. Entonces ella tenía el hábito de simplemente meterlas dentro de una gaveta y dejarlas ahí. Y cuando estallaban, porque algunas de ellas estallaban, entonces era que en realidad pues enfrentaba la situación como venía. A mí eso siempre me pareció fascinante. Y una forma de enfrentar la vida, pues, con un permanente optimismo en que las cosas se van a resolver solas, ¿no? Bueno, con esto lo que les quiero decir es qué importante es cuando uno tiene un niño, sea su hijo o sea su nieto, tratar en lo posible de que todo el equipo familiar participe en la crianza de ese niño. Aunque sea molesto que mamá venga a dar recomendaciones constantemente y el tío venga y opine y el otro venga y critique el asiento del niño y otro traiga unos juguetes que no son cónsonos con el niño, pero con la mejor buena voluntad los trajo. O sea, de alguna u otra manera, todo eso coadyuva a que las posibilidades de que ese niño emerja de ese núcleo familiar, siendo un niño mentalmente sano y equilibrado, es lo que hoy por hoy se concibe en el desarrollo del niño. Y comienza no después que el niño nace, comienza incluso antes, cuando la pareja está pensando ya tener un niño, ahora que se presenta mucho la posibilidad de tener un niño por fertilización in vitro, donde la pareja pues tiene que hacer una planificación para quedar embarazados, ¿no? Y ya ahí empieza, porque hay cada vez más creciente documentación del impacto en el desarrollo del embrión, ni siquiera ya del feto, eso es más adelante, del embrión, de esas primeras células que tendría, el estrés materno. Y el estrés materno está directamente asociado al estrés de la pareja. No puede haber una mujer relajada y serena si tiene conflictos de pareja, ¿no? Y no puede haber una pareja tranquila y serena si tiene conflictos familiares entre los suegros y los otros. La gente está cada vez más sola. Los matrimonios tienen sus hijos y por las razones en muchos países de no haber una adecuada política de permiso postnatal, las madres tienen inmediatamente que dejar en manos de terceros la atención diaria del niño mientras ellos salen a trabajar, ¿no? Dedicando gran parte de lo que es su trabajo a pagar a alguien para que literalmente sea la persona que cría al bebé en las horas más importantes del bebé, que es cuando él está despierto, ¿no? Y entonces se presentan esas frustraciones de las madres y de los padres de haber visto que sus hijos nacieron, fueron personas maravillosamente encantadoras de ver desarrollarse en esos primeros meses que cambian asombrosamente. Yo no me acordaba, cuando nacieron mis dos hijos, de lo rápido que pasa todo el primer año. Ya mi nieto tiene 7 meses y lo he visto pasar de un recién nacido a un niño que ya está gateando y se para y se mueve y se ríe y me ve y se queda viendo y agarra todo lo que ve y se mueve por un lado y trata de sentarse y trata de pararse. Y yo digo, wow, impresionante cómo en pocos meses ese cerebrito
que hace pocos meses no se podía ni siquiera voltear en la cama, ya estaba en capacidad de, eh, de moverse de esa manera, y yo creo que ahorita para cuando cumple el año ya debe estar parado y medio caminando, ¿no? Así es de rápido el desarrollo de los procesos cerebrales de coordinación motora, y inmediatamente empezarán las áreas del lenguaje. Ahorita está puro input, ahorita su sistema nervioso está recibiendo más inputs que outputs. Sus outputs son esencialmente mecánicos de locomoción, pero eventualmente su cerebro va a procesar una cantidad de información que le está llegando, visual, auditiva, sensorial, etc. Va a empezar a reconocer caras familiares, espero que reconozca la cara de su abuelo, y yo creo que ya la reconoce. Yo cada vez que me pongo a verlo, él inmediatamente al verle se me queda viendo fijamente. Mi hija y su esposo creen que yo estoy alucinando, ¿no? Pero yo sigo pensando que él sí sabe quién soy, y cada una de esas miradas tiene un significado y un lenguaje corporal y visual muy peculiar, que yo siento así como que si me estuviera diciendo, ah, tú eres mi abuelo, ¿no? Tú eres el que tanto habla mi mamá. Tú eres el tipo del cual tanto habla mi mamá y mi papá. Tú eres el hombre de la foto. Que mi mamá dice que tú eres el que me va a tomar más fotos en mi vida. Bueno, por ahí van los tiros. Entonces eso es lo que él me transmite cuando me ve. Realmente es fascinante el proceso, ¿no? Yo lo veo como médico, como cualquiera que haya estudiado biología, no se necesita ser médico, pero cualquiera que haya estudiado biología un poquito y haya visto cómo se desarrolla el sistema nervioso, no tiene menos que observar la maravilla de esta especie de animal que, naciendo extraordinariamente vulnerable, ¿no? Incapaz de sobrevivir sin la presencia de los padres o de la aldea, no puede sobrevivir en esos primeros meses. Pero ya para el año ha acumulado tantas capacidades nuevas y empieza a desarrollarse algo que ya la madre, el padre y nosotros los abuelos los estamos viendo, que es su personalidad, su forma particular de comer, de pedir el alimento, de llorar, de reírse. Empieza a aparecer la persona detrás del bebé. Y eso es algo fascinante. Y entonces, bueno, me da así como bastante lástima y preocupación pensar cuántas personas de mi edad no pueden disfrutar de eso. Porque, bueno, el que no tiene por alguna otra razón un nieto, pues, bueno, sí, es cuestiones del destino. Pero los que tienen el nieto, los que saben de su existencia, los que le llega una foto o un videito de vez en cuando, la sensación de estar tan lejos que no se puede tocar, no se puede oler, no se puede ver, no se puede participar en el día a día, que es una de las grandes tragedias del divorcio, por cierto. Que la gente dice, bueno, pero uno puede ir a visitarse, el papá lo ve 3 días a la semana y la mamá está con él todo el tiempo, y no hay problema, no hay separación. Miren, la data no sustenta eso. Los datos relacionados con los problemas en los cuales las personas se meten cuando son adultas, que están correlacionados con cómo fue su formación educativa y su desarrollo psicológico de un hogar estable con padre y madre versus los que son de un solo padre o una sola madre, son evidentes, pues. Hay una mayor probabilidad de que el joven tenga problemas de todo tipo, de adaptación, de falta de orientación en lo que quiere en su vida, de inseguridades, fragilidades. Por supuesto que eso no es una observación determinista, pues, o sea, el hecho de que una persona se haya divorciado no quiere decir que sus hijos van a tener problemas necesariamente. Pero cuando uno ve la estadística de la cantidad de gente que más adelante en la vida tiene problemas de algún tipo de adaptación social, la incidencia de personas de ese tipo
que vienen de hogares de una sola persona versus aquellos que vienen de hogares estables de dos personas, es evidente, eso es irrefutable para estas alturas. Y yo no sé si tendría que buscar a ver si hay estudios que reflejen si de verdad se observa el mismo fenómeno entre aquellos niños que crecen en hogares donde hay abuelos y donde los abuelos participan activamente en esa protección, en ese entorno de cariño y de afecto. De que cuando uno llega a casa, de la escuela, uno, si no está la mamá, está la abuela o el abuelo. Y si no está la mamá que viene cansada del trabajo, está un abuelo que no está haciendo nada porque ya está jubilado y se sienta a conversar o a compartir con el nieto y lo hace reír y le cuenta anécdotas de su vida, de su historia. Y el muchacho crece no solamente con la perspectiva histórica de su familia, de sus padres, sino de la de los que han vivido más, que son sus abuelos. Y eso a cada persona que haya pasado por esa oportunidad, eso es enormemente gratificante. Una de las cosas más maravillosas que recuerdo es el haber convivido con mi abuela Vicenta. Y pienso que cada vez que he oído gente hablar de su abuelita, como uno normalmente los llama, de su abuelito, veo que el rostro se les ilumina, ¿no? Y a veces me pregunto si es netamente el hecho de que los conocieron o si es el hecho de que formaron parte integral en lo que ellos son hoy, ¿no? Los consejos del abuelo, ese balance que se presenta en las decisiones de un hogar cuando las decisiones no solamente las toman los padres, sino que también los abuelos meten la cuchara en la sopa, como se dice, ¿no? Y entonces no solamente es un asunto de que los padres son la última etapa decisiva, sino que con frecuencia los abuelos también intervienen. Mi abuela ciertamente intervenía. Ella era así como nosotros la llamamos como la Suprema Corte, porque cada vez que había una diferencia de opinión entre los padres o entre los padres y los hijos, se hacía una solicitud a la Corte Suprema para que opinara a ver quién tenía la razón. Y como los abuelos son una cuerda de alcahuetas, siempre los abuelos le dan la razón a los nietos. Entonces, bueno, eso es algo peculiar. Y eso es lo que yo estoy disfrutando en estos momentos. Esa sensación de que después de muchos años de ser los hijos del centro de mi vida, y el propósito de mi vida era que crecieran, se educaran, fueran personas útiles, solventes, confiables, amorosos, que se quisieran mucho. Ahora quiero lo mismo para mi nieto. Entonces me preocupo porque mis hijos sean con ellos así como fueron mis padres conmigo. Y se produce pues el traslado generacional de la cultura, de los hábitos familiares, de las tradiciones, etc. Y en esta diáspora venezolana, en la cual los seres venezolanos han tenido por razones ajenas a su voluntad que irse del país, más de 6, 7 millones de personas han dejado de ver a sus padres y a sus abuelos, y sus hijos están creciendo lejos de todas esas tradiciones y hasta del lenguaje que conocieron sus padres. Y encima de todo eso, sí, con una gran posibilidad de que tarde o temprano se vayan ellos y dejen a sus padres solos también. Que es uno de los fenómenos que uno más sorprende en esta sociedad anglosajona, porque no es nada más en Estados Unidos, eso aplica mucho del norte de Europa, etc., ¿no? Esa sensación de la gente de querer vivir sola, separada, y cada uno en su claustro, y no me molesten, no quiero que nadie me moleste, quiero simplemente que me dejen en paz. Y en nuestro mundo latino, es al contrario, ¿no? La comunidad se preocupa por los vecinos y se mete en la vida de los vecinos, ¿eh?
En particular el venezolano es sumamente curioso por la vida de los demás. Usted entra aquí a un edificio estadounidense y pregunta por cualquier cosa relacionada con el edificio y probablemente si alguien conozca a alguien será el que vive al lado de él, pero fuera de eso no hay mucha comunicación entre los apartamentos y los habitantes del edificio. Si tienen una zona social, una piscina, una zona club, es posible que se vean de vez en cuando y hi, pero ahí no pasa la cosa, ¿no? Yo siento, porque recuerdo de mi vivencia en Venezuela, ya de adulto, ¿no? Que uno sabía de todo el edificio. La gente lo llamaba, mira, ¿qué estás haciendo? Súbete aquí al piso 12, que estamos abriendo una botellita de vino. Falta gente, vente, súbete. No, pero es que no me he vestido, no te preocupes, chico, vente así como estás con el pijama. Gente que uno ni conoce, ¿no? Lo que se llama las puertas abiertas, open house. Yo recuerdo haber ido a reuniones en Prado del Este y salir de una casa y entrar a la otra sin pedir permiso. Y nadie se molestaba, nadie se preocupaba. La gente entraba, salía, se saludaba, se conocía, interactuaba. Entonces una sensación de eso que deben haber sentido las primeras tribus en el desarrollo de la humanidad, de sentirte parte de la aldea y de sentirte protegido por los que están contigo. A diferencia de vivir tan aislado, tan solo, que tú dices, si a mí me pasa algo aquí, se enterarán cuando el olor de mis restos hagan insoportable la vida en el edificio. Y he escuchado que eso pasa mucho en los países europeos también. La gente se muere en su casa y se enteran porque alguien llama a los bomberos para decir que el apartamento 4A huele horrible, ¿no? Y entran y encuentran un anciano que tiene meses solo, sus hijos no lo ven, no lo conocen, no saben de él. Y bueno, la gente ha aceptado eso como un estilo de vida. Y creo que eso es lo que hace de alguna u otra manera ese factor, ese aspecto sorprendente de muchos países pobres, de muchos países atrasados, por decirlo de esa manera, que cuando les hacen evaluación de la felicidad te dicen que son sorprendentemente muy felices, ¿no? Y por otro lado, carentes de cuestiones materiales, carentes de felicidad material, pero desbordante de felicidad social. Entendiendo por felicidad social sentirte parte de una comunidad, tener tu comunidad de amigos, de viejitos como tú, de adolescentes como tú, de personas como tú, de familiares que todos viven cerca, que si tú llegas a la casa y tienes algún problema y no está tu mamá, tú llamas a tu tía y tu tía viene en menos de 10 minutos, está en tu casa. ¿Qué pasó, sobrino? Bueno, tía, que tengo este problema, no te preocupes, vamos a arreglar eso. Eso es los que hemos vivido esa oportunidad circunstancial, no sé, o cultural. Es una maravilla. En cambio, aquí es lo contrario. Aquí hay familias que podrían perfectamente tener los recursos materiales para comprar una gran parcela de terreno y vivir todo cerca, por lo menos cerca. Es todo lo contrario. La defensa a ultranza de la privacidad los hace mudarse lo más lejos posible. Yo recuerdo el comentario que una vez hicimos de que aquí los muchachos cuando buscan el college, cuando buscan ir a la universidad y tienen varias oportunidades de ir a ubicarse, a educarse un poco lejos de su casa, siempre tienden a irse bien lejos de su casa, bien lejos, por lo menos a varias horas de camino de su casa para que los padres no estén molestándolos cada fin de semana haciendo visitas, ¿no? Y por lo menos en el caso mío fue interesante, la escuela de medicina a la cual yo asistí quedaba a 4 cuadras. Y cuando por una razón política no se pudo entrar en esa universidad, en ese momento me aceptaron en otra, que era la Universidad Carabobo, que quedaba a 4 horas de distancia. Y mi mamá fue la que dijo, no, usted no se va para ninguna parte, usted se queda aquí y se espera que abran la que está cerca, pero usted no se va a ir a 4 horas de distancia de aquí de esta casa. ¿Por qué lo hizo? Me imagino que para mi mamá era importante sentir que sus hijos tenían que estar cerca, ¿no?
En cambio, con mi hermano fue lo contrario. Mi hermano fue uno de los primeros becarios en plan de Ayacucho y se vino a Washington. Y está consciente de lo duro que fue para mi madre tener un hijo tan lejos. Interesante eso, ¿no? Lo que sufre un padre en silencio cuando no puede estar presente para asistir a su hijo ante cualquier cosa que le esté pasando, ¿no? Y la sensación que tiene a veces de que sus hijos le ocultan sus problemas para que no se preocupe. Eso pasa bastante, ¿no? Y por supuesto, yo creo que mucho de la tragedia de la vejez es la soledad. La vejez tiene dos tragedias que si uno se prepara de alguna manera, bueno, vamos a decir que tiene tres tragedias, porque no puedo olvidar la parte económica. La primera tragedia es llegar muy pobre a viejo. No tienes que llegar rico a viejo, pero no puedes llegar muy pobre porque pasas mucho trabajo. O sea que esa es la primera tragedia, es no tener una pensión que te permita vivir dignamente en tu vejez. La segunda gran tragedia es la inmovilidad o la falta de movilidad, la discapacidad que se llama, ¿no? El hecho de que no te puedas valer por ti mismo y necesites ayuda para todo o casi todo. Solamente es vergonzoso y lastimoso, sino que es para deprimirse el hecho de saber que cosas tan sencillas como levantar algo del piso o asearte o prepararte los alimentos o lo que sea, hasta a veces hasta para abrir una botella de píldoras necesitas la ayuda de alguien. Entonces esa falta de destreza manual y de equilibrio es muy frustrante para alguien que ha tenido una vida muy dinámica. Y la tercera tragedia es estar solo, porque aunque goces de una buena salud física y de un buen estado económico, eso es muy triste, que tú tengas 60, 70, 80 años y no te visite nadie, y no hables con nadie por teléfono, y no convivas con nadie, ni siquiera con otros viejitos, y pases el día comiendo, viendo televisión y durmiendo. Entonces, pareciera una vida razonablemente vegetativa, por decirlo así, porque prácticamente vives como un vegetal no haciendo nada, ¿no? Eventualmente la falta de actividad física te vence y te enferma, pero más importante que eso es la depresión que produce la falta de estimulación cerebral por parte de otro ser humano. Y ver la televisión no ayuda, porque la televisión es unidireccional. La televisión, tú ves a otros conversando, no de ti, tú ves a otros conversando y los escuchas, y te puedes hasta imaginar lo que les diría, pero no hay contacto humano. Es una conversación ajena a ti y tú ajena a la conversación. En cambio, cuando tú tienes a alguien, un compañero para conversar, para pelear, para discutir, para lo que sea, tú tienes un estímulo cognitivo increíble. Así es que mi recomendación, si ustedes quieren, jóvenes que me escuchan, que son muy pocos, prepararse para la vejez, inviertan, traten de no ahorrar tanto, pero sí de familiarizarse con el proceso de la inversión, en lo que ustedes quieran invertir, pero inviertan. No porque sean totalmente seguras. Hay gente que ha invertido toda la vida y ha perdido todo lo que tenía. Pero en la mayoría de los casos, a menos que ocurran cosas horribles como una guerra, etc., las inversiones terminan siendo beneficiosas para vivir un poco más cómodo en la vejez. Y un poco más cómodo porque la vejez no es nada cómoda. Luego hay que hacer algo importantísimo, que es la dieta, comer cada vez menos, evitar los tóxicos como el alcohol y el cigarrillo, porque lo que se toleraba a los 30, 40 años, a los 60, o es mortal o le hace la vida insoportable porque no puede ni respirar. Controle el peso. Fíjense que nada de lo que les estoy diciendo es particularmente difícil, ¿no? Dicen los entendidos que caminar media hora al día y no comer tanto carbohidrato es suficiente para llevar una buena vida, ¿no? Sus proteínas, sus vegetales,
reduzca el pan y las harinas y las pastas y las féculas y por supuesto los azúcares y los dulces y camine media hora al día, una hora, dé la vuelta ahí, converse, salga a conversar con alguien y camine, coja aire y trate también de no trabajar mucho. El trabajo también genera mucho estrés. Trabaja lo que tengas que trabajar y lo más probable es que si su genética lo permite, usted va a llegar viejo con razonable salud. Ahora viene la parte social. Tiene que tratar en lo posible de vincularse con su familia, llamarlos. Y aunque usted tenga la casa más bonita en donde vive, es preferible estar más incómodo cerca de sus nietos y de sus hijos que vivir solo en una mansión en Cumbayá. Porque sí, usted va a estar más cómodo en su mansión, pero va a estar tan lejos y tan solo que lejos de eso hacerle una mejor calidad de vida, le va a acortar los años de vida. Una tarde con sus hijos, una tarde con sus nietos, verlos, ayudarlos con una tarea, salir a jugar a algún deporte con ellos, aunque sea que ellos le recojan la bola a usted, lo que sea. Además, para ellos es un hecho interesantísimo desde el punto de vista del concepto de familia, hablar y compartir con los abuelos. Los abuelos terminan siendo sus grandes confesores. Muchos hijos le dicen cosas a sus abuelos que jamás le dirían a sus padres. Y a veces hasta sus tíos terminan siendo confesores. Parece que hay ciertos tipos de secretos que no es por falta de confianza en los padres, es para evitarse problemas. Pues los padres están cotidianamente con ellos. En cambio, los abuelos pueden estar o no. Y los abuelos tienen más experiencia, saben manejar mejor esas conversaciones difíciles, ¿no? Eso es lo que yo he vivido en estos 70 años, ¿no? Yo le confesaba muchas cosas a mi abuela que no le decía a nadie, ¿no? Y mi abuela moría callada, como es. Mi abuela era una mujer muy, muy sabia en ese sentido. La mayoría de la gente mayor tiende a tener esa sabiduría que dan los años, ¿no? O sea que no es extraño que las personas mayores tengan una enorme paciencia y una enorme comprensión de las cosas. Entonces, bueno, esas eran algunas de las reflexiones que tenía hoy en relación con esta camiseta de Fabuelo que tengo puesta, que me llena de orgullo. Estoy esperando que vengan pronto nuevos nietos, espero, ojalá. Y si no viniera, no importa, ya con me siento satisfecho de haber cumplido con ese ciclo de vida que es ver a los hijos de tus hijos. Los hijos de tus hijos. Los hijos de tus hijos es la sensación de que el ciclo de la vida lo viviste completo. Diste vida a un niño que a su vez ha dado vida a otros niños, ¿no? A mí eso me parece reconfortante. Por lo menos para mí, hay gente que no le importa mucho eso. Hay gente que no quiere ahora tener hijos, por ejemplo. Tendrán sus razones y no hay nada malo en eso. No todo el mundo debe ser padre. Porque ser padre es una gran responsabilidad y hay gente que simplemente no tiene en sus expectativas de vida la idea de compartir su vida haciendo, educando y manteniendo a otro ser humano. Una gran responsabilidad y hay gente que no quiere esa responsabilidad, lo cual es perfectamente válido. Es perfectamente válido. Pero yo creo que esa es una de las razones, la falta de ese núcleo familiar. Yo recuerdo cuando yo era joven siempre se decía, es que la familia es el núcleo, la célula de la sociedad. Sí, es verdad, es la unidad celular de la sociedad, es la familia. Y de nuevo, no la familia nada más de padre y madre, sino la familia integral, ¿no? Y que se mantiene en el tiempo, no nada más en los primeros años de vida, sino que tú sigues siendo activamente partícipe en la vida de tus hijos hasta que ellos tengan sus hijos y más adelante. Yo veo varios familiares míos, primos,
que tienen hijos, nietos y hasta bisnietos. Y siguen activamente participando en las decisiones y en compartir día a día esas cosas. En alguna forma hay aspectos de esta sociedad que se han ido mejorando en ese sentido. Yo veo una recuperación de alguna manera cultural en el concepto de familia. Por ejemplo, los hombres están dándose cuenta de que hijos sanos requieren la participación de ellos activamente en la crianza del hijo. Que probablemente hace 40, 50 años, donde se pensaba que la participación del hombre en la crianza del hijo era traer dinero a la casa, ahora pareciera que hay la clara sensación de que no es nada más traer dinero a la casa, tienes que estar aquí, tienes que cargar a tu hijo, tienes que abrazar a tu hijo, tienes que estar con él en la noche cuando él está llorando, tienes que llevarlo al hospital cuando él está de alguna manera afectado por algo, tienes que estar ahí al lado de él para que él vea que él no está solo, que él tiene no a uno sino a dos, o a tres, o a cuatro, o al abuelo, a la abuela, a la tía, a la prima. Esa sensación que tienen algunas culturas de que, mira, viene la familia. Wow, se presenta en la familia de como 60 personas, ¿no? Bueno, y todo esto es la familia tuya. Bueno, sí, pero lo que pasa es que mi familia es un poquito extra, ¿no? La familia real de sangre no son más de 12, pero todo lo demás es accesorio, pero son como familia, ¿no? Eso se está viendo cada vez más aquí. Hubo una época, yo creo que en la primera etapa del siglo XX, que la familia americana era muy tendiente a ser aislada. Por muchas razones. Creo que estas culturas tienden a tener una suerte de desconfianza de la persona que tienen cerca. Una vez le pregunté a alguien de un estado muy poco poblado que por qué tenían tantas armas. Y me dijo, bueno, José, porque en estos parajes aquí tú no hubieras sobrevivido en las etapas anteriores si tú no hubieras estado armado. Aquí no había ley, aquí no había policía ni nada. Aquí cada extraño que se te acercaba a la propiedad podía ser una persona de buena voluntad que venía a pedir ayuda, o podía ser un bandolero que venía a robarte las cosas y a violar a tu esposa, ¿no? Entonces tú comprenderás que el no estar armado representaba una desventaja tremenda, ¿no? Y aún así, si llegabas a conversar con él, aún así desconfiabas de sus motivaciones. El desconfiar te protegía, te daba el criterio de no voy a, ¿cómo diríamos?, a aceptar este reciente inmigrante, este reciente transeúnte, hasta no conocerlo mejor. Entonces no le contabas sobre tu vida, no intimabas con él, era sumamente escéptico de sus intenciones hasta que probase ser una persona de buena fe. En la cultura hispana, hasta donde yo sé, y puedo estar totalmente equivocado en estas observaciones, pero al fin y al cabo ese es el objetivo de este programa, son las reflexiones mías. Yo creo que en Latinoamérica es todo lo contrario. Un extranjero, una persona ajena a la comunidad de uno llega y uno se vuelca en atenciones, se vuelca en entregas que incluso causan sorpresa y hasta cierto rechazo. Yo recuerdo, nosotros en una época hacíamos muchas actividades docentes en Venezuela e invitábamos profesores extranjeros. Y hicimos un congreso en Venezuela al cual vinieron muchos profesores de Estados Unidos y de Europa. Y por supuesto, es del carácter de los venezolanos ser unos buenos anfitriones. Y además de pagarles el pasaje y de pagarles sus gastos y tal, la idea era hacerles su permanencia en Venezuela lo más divina posible, que la recordaran toda la vida. Primero, para que pudieran venir de nuevo, ¿no? Y segundo, porque pensábamos que necesariamente era lo que había que hacer, cortesía, etcétera, ¿no? ¿En qué se trasladaba eso? Bueno, que
desde el punto de vista organizativo, desde que invitábamos al profesor, cuadrábamos todo para que lo recibiera alguien en el aeropuerto, lo trasladara al hotel, se ocupara de todas sus necesidades, se ocupara de que el profesor estuviera cómodo, lo invitábamos a actividades sociales, almuerzos, cenas, pero no solamente a decir, vaya, mire, vaya a comer aquí, no, no, es hacerles sentir que estaban llegando a su casa. Entonces, en una de esas hicimos una reunión y yo los estuve oyendo hablando entre ellos. Y ellos no se percataron de que yo estaba cerca escuchando lo que ellos estaban diciendo. Y uno de ellos, me acuerdo que le dijo al otro, caramba, vamos a tener que evaluar cómo recibimos nosotros a esta gente cuando van a los Estados Unidos. Porque a mí me da pena de que hay que ver cómo esta gente nos ha tratado aquí en Venezuela. Y cuando ellos van allá a mi ciudad, ellos llegan al aeropuerto, no los está esperando nadie. Los organizadores esperan que ellos escojan su taxi, lleguen al hotel, se chequeen. Al día siguiente se espera que ellos se presenten en la conferencia, den la conferencia, sin pena ni gloria. Ellos mismos saldrán y harán la vuelta turística de acuerdo a sus intereses. Luego se montan un avión y se van. Y yo decía, fíjate, ellos se están dando cuenta y se están comparando las dos culturas. Una cultura pragmática que piensa, bueno, los profesores vienen a lo que vienen, a dar clases, cobran sus honorarios y ya está, nosotros no tenemos por qué estar socializando con ellos. De hecho, la gran cantidad de las actividades sociales que se realizan en congresos en los Estados Unidos y muchos países los organizan las empresas comerciales, pero no los organizadores. Porque las empresas comerciales, porque tienen el interés, por supuesto, comercial de que esos son sus clientes y los tratan bien. Pero los organizadores no se ocupan. En Venezuela no, y en Colombia igual, y en Perú igual, y en Chile, en todas partes donde uno iba, lo trataban bien, le hacían pasar, le hacían regalos, uno le hacía un regalo típico del país para que se llevara una buena imagen del país. Y ahí uno ve la diferencia de la cultura. Yo recuerdo situaciones, mire, ¿dónde está el profesor tal? Bueno, no sabemos, tiene rato que no lo vemos. Bueno, búsquenlo y entreténganlo, no lo dejen solo, ¿no? Que no se sienta solo y que nadie le está prestando atención. Y para eso teníamos un personal de cortesía, de personas pagadas para estar pendiente de atender a estos huéspedes. Y yo que viajé mucho por aquí, por Estados Unidos, por diferentes empresas, y ni siquiera cuando la empresa lo invitaba a uno, tampoco tenían esas atenciones. Lo iban a buscar una limusina al aeropuerto, lo llevaban al hotel, al día siguiente lo invitaban a visitar la empresa, y después lo dejaban en el hotel, y uno se esperaba que uno comiera, uno hiciera lo que tenía que hacer, pero de allí a que alguien viniera a conversar con uno, o a hacerlo a uno pasar un buen rato mientras estaba solo en una ciudad ajena, nada de eso, ¿no? En cambio, pregúntenle ustedes a cualquiera que haya ido a Latinoamérica a dar una conferencia de algo, lo bien que se pasa y lo atenta que es la gente, ¿no? Entonces, esos son reflejos de dos sociedades con dos culturas diferentes. No significa que una es mejor que la otra, es simplemente diferente, ¿no? Una es fría y calculadora, piensa que una persona sólida, estable, profesional, no necesita que lo estén babysitting, como dicen, ¿no? Que eso es hasta fastidioso, pues que hay una persona al lado de ellos diciéndole que qué desean, que si quieren salir de compras, que si quieren esto, que si quieren aquello. Para esas culturas eso es fastidioso. En cambio, en la cultura latinoamericana es una maravilla, porque uno va y la pasa muy bien, porque uno nunca se siente solo en esos viajes. Siempre hay gente pendiente de uno. Siempre hay cosas por hacer. Hay un programa de entretenimiento para los invitados. Yo no creo que yo haya ido nunca a un congreso allá donde hay un programa de entretenimiento para la gente que viene a dar clase en los congresos, ¿no? Entonces, fíjense ahí, estoy hablándoles de las anécdotas mías de la parcela médica para que ustedes se den cuenta de las diferencias culturales. Y lo mismo pasa con los niños, ¿no? Aquí con la mayor tranquilidad te ponen un anciano en una casa de ancianos, en un asilo,
A la gente no le gusta ya usar la palabra asilo, pero un asilo de ancianos, lo dejan ahí, para que encuentre el final de su vida. Y bueno, y los hijos, cada uno por su lado. Yo me he encontrado aquí padres ya mayores, personas mayores. Yo recuerdo en Filadelfia, cuando vivía en Filadelfia, mi vecina era una señora mayor, como de unos 80 años. Y un día me dice, ¿su mamá está viva? Le digo, sí. Me dice, ¿y usted la ve? Bueno, la vi hace como 7 meses cuando estuve en Venezuela, pero yo hablo con ella casi todos los días. Me dice, yo llevo años diciéndole a mis hijos que me llamen y no me llaman nunca. Es más, una vez les mandé el dinero para el pasaje, para que vinieran a verme, porque quiero verlos, pero no puedo viajar a donde están ellos. Y se quedaron con el dinero y no volvieron, no llamaron, no vinieron a verme, ¿no? Y yo me quedé asombrado, pues que hubieran jóvenes que no quisieran ver a sus padres o no quisieran conocerlos. Ustedes pueden decir, bueno, José, pero siempre pasa eso es un caso único. Yo no estoy tan seguro de que eso sea un caso único. Ciertamente es un estilo de ver las cosas. Pues hay gente que te dice, mira, yo estoy trabajando mucho, yo no puedo dejar mi trabajo, porque aquí todo es trabajo, entonces yo no puedo dejar mi trabajo para ir a ver a mi mamá, a saludarla, a darle 2 abracitos y tirarme un viaje de 4 horas en avión para ir a abrazar a la vieja, ¿no? O sea, a ellos no les da tanto peso eso, ¿no? En cambio hay gente que sí, hay gente que da la vuelta al mundo para llegar a tiempo en Thanksgiving hasta con los padres, ¿no? Por eso les digo, hay de todo, pero sí hay tendencias importantes. Y los que hemos vivido aquí, y me imagino que los que han vivido en otros países, estarán uno de acuerdo conmigo en que son pueblos diferentes en cómo conciben la familia, etcétera, ¿no? Esa es una de las cosas más bellas de la herencia latina. Bueno, amigos, ese es el final de las reflexiones del Fabuelo. El Fabuelo en movimiento. Tengo ganas de ver si le pongo este programa Fabuelo en movimiento. Fabuelo, fabuloso abuelo. De esa manera expreso pues el regocijo y la felicidad que me embarga cada vez que pienso en ese niño, ¿vale? En el mundo que va a tener, en las oportunidades que va a tener, en el amor que tiene en este momento. Y bueno, como decía Serrat, esos locos bajitos que nos... Es una canción fuerte. Yo cada vez que oigo esa canción me salen las lágrimas. Pero bueno, búsquenla ahí en Spotify. Se llama Esos locos bajitos de Joan Manuel Serrat. Hasta mañana pues. Que tengan un buen día. Que tengan unas buenas noches, digo. Ya aquí oscureció. Vamos a ver si no me agarra el lobo por aquí, por este bosque oscuro. ¿Ok? Bueno, amigos, de nuevo muchas gracias por todo. Y espero que me sigan escuchando, los que me escuchan y los que no me escuchan, que escuchen estas reflexiones, que son producto de la edad. Hasta mañana. Chao.